Dormía. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir, y el servir era alegría. Rabindranath Tagore. Cuerpo de Bomberos de Talca. Una historia de servicio y valor. Desde la fundación de la ciudad de Talca, la ligereza de sus construcciones provocaba frecuentes incendios destructores de vidas y bienes. Esto hacía pensar a los vecinos en el establecimiento de una compañía de bomberos. Pero no fue sino hasta 1850 que el primer ayudante de la Guardia Nacional, el señor Prieto, propuso formalmente a la municipalidad esta idea, así como la de encargar una bomba a Europa, comprometiéndose a entrenar al personal necesario para su operación. Sin embargo, esta proposición fue rechazada por falta de presupuesto. En 1860, el municipio autorizó al regidor Nicolás Lois para invertir la suma de 150 pesos en la compra de escalas, hachas, baldes y ganchos para sofocar incendios. Pero estos precarios elementos, así como la falta de personal preparado para la extinción de los siniestros, pronto demostraron su incapacidad para enfrentar nuevas emergencias. Fue así como en la primavera de 1870, un grupo de visionarios jóvenes talquinos solicitaron y obtuvieron el apoyo de la municipalidad para conformar la Compañía de Bomberos de Talca, la que se constituyó el 1 de octubre de ese mismo año. No buscaban ni tendrían por recompensa más que la plácida alegría y satisfacción que siente en el fondo del alma quien sirve por servir. Ocupó el cargo de director el comerciante inglés Federico Gertzen. Diego Donoso fue nominado capitán. Teniente primero sería el luego fundador del Banco de Talca, Víctor Silva Cienfuegos. Como teniente segundo se votó a Nicolás Ederra. Como teniente tercero a Juan Rafael Bascuñán, como ayudante a Joaquín Riquelme, como secretario a José Agustín Silva y en calidad de tesorero fue elegido Vicente Rojas Rodríguez. El aporte del Club Talca en la conformación de la institución fue significativo, ya que 6 de los 8 miembros de la directiva bomberil eran socios de dicho club. El cuartel original de la compañía estuvo ubicado en la calle 2 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte. Su primera bomba extintora fue a palanca de origen estadounidense, construida en la década de 1820. Había sido adquirida por la Municipalidad de Santiago en 1838 para su brigada de incendios y en 1863 fue cedida al Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Durante su período de servicios en la capital, participó en la extinción del pavoroso incendio que consumió el templo de la Compañía de Jesús en 1863 y que determinó la fundación del Cuerpo de Bomberos santiaguino. En 1871 fue comprada por la Compañía de Bomberos de Talca, pasando a denominarse luego Bomba Fundadora. Al estallar la Guerra del Pacífico, en 1879, los bomberos talquinos debieron empuñar la espada y el fusil, pero con el fin de resguardar el orden en la ciudad en reemplazo de la policía, que engrosaba el ejército expedicionario. Pasaron a denominarse en este período Cuerpo de Bomberos Armado. Concluido el conflicto y en reconocimiento por la ejemplar actuación de sus miembros, el general talquino José Francisco Gana Castro hizo entrega a la compañía de otra bomba a palanca, la que fue bautizada como Manuel Rodríguez, siendo conocida también como la bomba peruana. En 1883 finalizó la construcción del nuevo cuartel general de la institución, que estuvo ubicado en la calle 4 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, frente al acceso poniente de lo que es hoy el Mercado Central. En 1884, el voluntario de origen británico, Marco Trehuela, sonó una campana que desde la torre del cuartel comenzó a dar aviso de los incendios, misión que hasta entonces cumplían los campanarios de las iglesias. Ese mismo año, se decidió optimizar la acción de la institución dividiéndola en 3 compañías, la primera y la segunda de agua, y la tercera de hachas y escalas. Pasó así a conformarse el Cuerpo de Bomberos de Talca, definiendo cada una de las nuevas compañías la fecha de su fundación. La primera fijó el 8 de agosto de 1884. La tercera, el 6 de julio del mismo año. Y la segunda, que mantuvo en su poder la bomba fundadora, conservó como fecha de su establecimiento el 1 de octubre de 1870. Como superintendente del cuerpo fue elegido don Vicente Rojas Rodríguez. La primera compañía, que se denominó Bomba Talca, adoptó la levita de paño verde oscuro, el lema Trabajo y Disciplina, y los reglamentos de la Quinta Compañía de Santiago, celebrada por su heroísmo durante el incendio de los arsenales de guerra, siniestro que amenazó con volar gran parte de la capital en enero de 1880. Fue primer director de la Bomba Talca el abogado Rafael Valentín Rojas. A poco andar, los primerinos adquirieron la primera bomba a vapor del cuerpo. Manufacturada por la empresa británica Merryweather e Hijos, era algo menor que la bomba Arturo Prat, utilizada por la Quinta Compañía en el incendio de los arsenales, pero suficientemente sólida y liviana para desplazarse por los malos pavimentos de piedra de río que predominaban en Talca. La segunda compañía, que se denominó Fundadora Manuel Rodríguez, se consagró al lema Unión y Disciplina. Su primer director fue Juan Francisco Marshall, ya que sus bombas a palanca
eran incapaces de competir con la Merryweather de la primera, adquirió de la tercera compañía de Valparaíso una máquina inglesa que los porteños habían bautizado con el nombre de Agustín Edwards, rebautizada como Manuel Rodríguez. Los talquinos le apodaron cariñosamente La Cucha. Bajo el lema Abnegación y Disciplina, la tercera compañía tuvo como primer director al médico Fortunato Rojas Labarca. A este facultativo y artista polifacético, premiado en España por sus fotografías de paisajes maulinos, se deben los primeros registros visuales de la acción bomberil en la capital del Maule y numerosos óleos de Talca de fines del siglo XIX y de principios del XX. Por ser la tercera compañía un cuerpo de hachas y escalas, solo contaba con gallos, que eran carros livianos que portaban los elementos necesarios para el combate de los incendios. Los gallos eran operados por auxiliares, que a diferencia de los voluntarios, desempeñaban el trabajo menos vistoso y a la vez más rudo y agotador, como descargar y acarrear materiales o palanquear las bombas. En 1887 afectó a Talca, como a gran parte de Chile, una epidemia de cólera que en la República Argentina ya había causado miles de víctimas. A la muerte de familias enteras se sumó el pánico colectivo ante el peligro del contagio. En el control de la enfermedad, que flageló especialmente a los barrios más pobres de la ciudad, le cupo a la primera compañía una destacada actuación por encargo municipal. Su director de entonces, el abogado Vicente Rojas Labarca, comisionó a los voluntarios médicos Crisólogo Molina y Carlos Prieto para instalar un lazareto en la Alameda frente al estadio. A estos se sumaron otros galenos altruistas como Fortunato Rojas Labarca y Juan Manuel Salamanca, antiguos cirujanos del cuarto de línea. Así, cuando todos rehuían la cercanía de los coléricos, en una ambulancia tirada por caballos, los primerinos condujeron hasta el improvisado sanatorio a los enfermos más desvalidos, salvando cientos de vidas. En 1891, la mayor guerra civil de la historia desgarraba a la nación chilena. Apenas conocida en Talca la victoria del bando congresista en las batallas de Concón y de Placilla, las fuerzas gobiernistas que custodiaban la ciudad se dispersaron dejándola a merced de turbas exaltadas que se dieron al saqueo de casas y comercios. Tocó al cuerpo de bomberos nuevamente salir en defensa de la comunidad como parte de una guardia cívica que logró contener con firmeza a la violencia y la rapiña que se habían apoderado de las calles. Aplacada la tormenta de pasiones políticas y vuelto el cuerpo talquino a sus labores propias, la primera compañía se fijó la tarea de incorporar una nueva bomba a vapor. En 1897, su director dio el primer paso al contratar la adquisición de una máquina de la firma londinense Sean Mason y compañía, modelo Equilibrium, cuyas capacidades superaban las de cualquier otra existente en el país. En 1898 arribó a Talca la esperada bomba de 55 caballos de vapor. El modelo, provisto de 3 cilindros verticales, era capaz de aspirar agua desde una altura de 9 metros e impulsarla a 58 metros de altura a un ritmo superior a los 2.700 litros por minuto. El primer operador de este poderoso medio de extinción fue Fortunato Rojas Labarca. El voluntario Arturo Verdugo Pinochet la maniobró desde 1916 hasta que fue sustituida por la primera bomba automóvil.
24 años después de su retiro, la noche del 18 de enero de 1949, el frontis del cuartel general, que la exhibía como un curioso artilugio del pasado, se iluminó con el incendio de los talleres del Colegio Salesiano. El desastre, que se desplegaba dantesco al otro lado de la calle, amenazaba con propagarse al templo de María Auxiliadora y abrazar la manzana entera, mientras los chorros de las modernas bombas automóviles se perdían impotentes en aquel rugiente escenario de fuego. De pronto, entre el crepitar de la hoguera y el tenso zumbido de las turbinas, como se nombra al amigo por largo tiempo ausente, se escuchó una voz de mando. La Chad Mason. Traigan la Chad Mason. Cinco voluntarios despertaron de su reposo al noble ingenio de bronce y madera y como si eran bomberos de otra época, lo arrastraron con premura hasta la calle con la caldera encendida, proyectando su prodigioso surtidor contra el edificio en llamas. Entre estos voluntarios se encontraba el joven Julio Cárdenas Hall. Ese fue un esfuerzo grande porque hubo que llevarla a pulso la máquina, pero después de más o menos unos 15 o 20 minutos pudimos tenerla en el lugar. Entonces se armó un pitón para salvar la iglesia, que era la única máquina que tenía la potencia para que el chorro llegara arriba a la altura. Después de un combate de 20 minutos, media hora, se pudo circunscribir el fuego y pasó el peligro de la iglesia. Gracias a la decisiva intervención de esta antigua pieza, que se conserva intacta en el Museo Bomberil de Talca, se salvaron de la destrucción total los talleres afectados y se detuvo la propagación del siniestro. Volvamos al año 1907. El 27 de febrero, el cuerpo debió atender su primer incendio de proporciones, que, avivado por un fuerte viento del oriente, redujo a escombros, en solo 2 horas, al Colegio de los Sagrados Corazones y a la Iglesia El Carmen, situados en la calle 1 Norte, entre 4 y 5 Oriente. 3 años más tarde, en septiembre de 1910, ardió enteramente el magnífico Mercado Central, todavía embanderado y engalanado por fiestas patrias. Fue determinante en ambos desastres la ausencia de grifos y de agua en las acequias por la sequedad del período veraniego. Durante el siniestro de los Sagrados Corazones, que destruyó la manzana entera, la escasez del líquido elemento fue tal que la bomba de la primera compañía fundió su caldera. Luego de la catástrofe, el periódico La Actualidad criticó acerbamente la falta de mangueras y carbón para las bombas, al tiempo que calificaba como atrozmente malo el servicio prestado por los bomberos. La reprobación de la prensa se reiteró tras la destrucción del principal centro de abastos de la ciudad, pese a que los equipos destinados al combate del fuego se hallaban deteriorados por la renuencia de la ciudadanía y de las autoridades a contribuir con su reposición. Ante este panorama, y ante la imposibilidad de sufragar mejoras a sus equipos sin el apoyo de la comunidad, la institución bomberil anunció su disolución. Solo entonces, el Parlamento aprobó en la Ley de Presupuesto para el año 1911 una partida de 5.000 pesos dirigida a mejorar el material de los bomberos de Talca. Gracias a estos auxilios, el cuerpo pudo reorganizarse y remitir a una maestranza de Valparaíso sus 2 bombas a vapor,
a fin de dejarlas en buenas condiciones de servicio. En 1912, la segunda compañía adquirió una nueva bomba a vapor, con mayor potencia de chorro, que recibió el nombre de Manuel Rodríguez. Sus 70 caballos de fuerza podían impulsar 1.325 litros de agua por minuto. El equipo, manufacturado por la firma francesa Musette de Lyon, era operado por el futuro director de la compañía, Andrés Vaccaro Fernández. Esta máquina francesa competiría fraternalmente en los incendios y en los ejercicios con la bomba a vapor de la primera compañía. La Musette fue la última máquina del cuerpo tirada por caballos y se conserva hoy en el Museo Bomberil de Talca. También en 1912, frustrado el proyecto de la primera compañía de construir su cuartel en la esquina de 1 Norte con 2 Oriente, el voluntario Vicente Rojas adquirió el inacabado edificio, transformándolo en la sede del diario La Mañana. En 1913, con el importe de la venta y merced a la gestión del superintendente Carlos Stringfellow, los primerinos adquirieron el terreno situado en 2 Sur 1160, a donde se trasladaron ese mismo año. El 31 de diciembre de 1919 dejó de repicar la vieja paila, como apodaran los voluntarios a la entrañable campana forjada en la maestranza de Marco Trehuela allá por 1884. Fue reemplazado su grave tañer por la primera sirena accionada eléctricamente, adelanto del que solo gozaban las compañías de Santiago y Valparaíso. Colaboraban aún en el aviso de incendio los vigilantes municipales, quienes alertaban a los bomberos en sus propias casas, identificadas con una estrella. Siguiendo en la senda del progreso material, en 1926 se incorporó al cuerpo de bomberos la primera bomba automóvil. Se bautizó la máquina Ford Modelo T con el nombre de María Eugenia Armas de Pozo, gran benefactora de la institución bomberil, quien dirigió la colecta pública que permitió su adquisición. Con este adelanto quedaba atrás el tiempo de las viejas bombas que a falta de servicio de grifos debían succionar el agua de las acequias o canales más cercanos. Quedó también en el recuerdo el servicio de los numerosos auxiliares, de estos esforzados y casi anónimos hombres de cuyo trabajo dependían las bombas para cumplir su cometido. Perdura aún el recuerdo de Jovino Pavés Bravo y del veterano del batallón Talca, Nemesio Santana Araya, quienes, por su carisma y espíritu de servicio, fueron honrados con el título de miembros honorarios de la primera compañía. En 1928, el terremoto del 1 de diciembre marcaría un punto de inflexión en la historia de Talca y de su cuerpo de bomberos. En el balance de destrucción general que afectó a la ciudad, se contó el derrumbe del cuartel de la 4 Oriente, lo que obligó al traslado de la segunda y tercera compañía al terreno ocupado por los primerinos en calle 2 Sur. Sin embargo, este infortunio no impidió que voluntarios de todas las secciones se abocaran prontamente al rescate de víctimas y supervivientes del sismo. Durante 9 años, las 3 compañías compartieron la precariedad del cuartel instalado en el solar de 2 Sur, un barracón de madera, gélido en invierno y sofocante en verano, donde, sin embargo,
se fortalecía cada día la fraternidad y la solidaridad de sus ocupantes. En 1937, gracias al esfuerzo de todo el cuerpo y al apoyo de la comunidad, el ministro del Interior del presidente Arturo Alessandri, el talquino Matías Silva, colocó la primera piedra del cuartel general de bombas. El 18 de octubre de 1940 se inauguró el inmueble de sobrias líneas Art Déco, obra del arquitecto Víctor Beclia. El superintendente Miguel Echevarne hizo entrega simbólica de las llaves a la ciudad de Talca, y el 22 de noviembre el flamante edificio fue visitado por el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. El 28 de octubre de 1948 se fundó la Cuarta Compañía de Bomberos, denominada Bomba Oriente, fruto de la inquietud del vasto sector social situado al este de la línea férrea que divide a la capital del Maule. Fue su primer director Juan Herrera Vergara y su lema Patria y Sacrificio. Sacrificio, una palabra siempre presente en la divisa del voluntario y cuya suprema expresión es el martirio. Ningún bombero tiene sed de él, pero en cada llamada del deber lo atisba de reojo, cuando acude presuroso en procura de la escala, del hacha o del pitón. La noche del 6 de enero de 1954, aquella llamada resonaría eternamente para un voluntario de la primera compañía. Sonó la sirena. Llegamos entonces al cuartel y entre los voluntarios venía Alberto Contreras. Ya completada la votación, el carro partió entonces en dirección a San Clemente y luego hacia la montaña. Habían transcurrido más o menos poco más de 3/4 de hora cuando ya habíamos alcanzado la Cuesta del Guindo. El bombero Jaime Simón Preller abordó también el carro de emergencia. Alberto Contreras fue el último en subir y se sentó en nuestra tía de madera al frente mío, en la máquina que éramos. Pero al llegar a la Cuesta del Guindo en aquella época, chocamos con la punta del puente. ¿Entiendes? Nos dimos vuelta y caímos al río, riachuelo que pasaba. Y se buscó al amigo que faltaba. Y venía conmigo, así que yo lo eché de menos también, hasta que apareció el día siguiente, a 1 kilómetro de distancia del accidente. Al final de la jornada, una voz no respondió a la lista. La de Alberto Contreras marcó. La poetisa maulina, Elcira Bravo Rodríguez, lo recordó así. Son de sirenas al viento, agudizan corazones. Uno a uno van saliendo, frescos y apuestos varones. El deber llama a las filas, el incendio los demanda. Corren, gritan, uno tropieza y el corazón se le inflama. Alberto Contreras salta a la máquina bendita. Vanse corriendo distancias y el destino les da cita. Soñando va por el valle en su familia lejana, el viento le va tañendo un susurrar de campanas. Terminaron la faena,
De los 15 compañeros, solo 14 volvieron. El voluntario Contreras se quedó cuidando el río a la luz de las estrellas. El paso del tiempo condena al olvido la memoria de un pueblo. Esto lo sabía bien el voluntario primerino Benito Riquelme, quien tras largos años de silenciosa recolección, atesoró para la memoria del Cuerpo de Bomberos de Talca una antología de su historia, que él describió como ese conjunto humano y mecánico que pregona el afán de servir. Con el apoyo del comandante Salustio Sánchez y del superintendente Rómulo Ojeda, el 13 de abril de 1958 se fundó en Talca el primer Museo Bomberil de Chile, que, al decir de don Benito, muestra que en esta ciudad las virtudes cívicas y los nobles sentimientos pulsan el corazón y templan los nervios del ciudadano talquino. Este patrimonio cultural de Talca se ha ido incrementando desde el año 1979 bajo la atenta dirección del miembro honorario señor Julio Cárdenas Hall, quien a base de tiempo y recursos personales lo ha ido situando entre los museos bomberiles más antiguos y completos del orbe. En 1968 tocó a la más joven de las compañías de bomberos de Talca contribuir con la dolorosa cuota del martirio, encarnada en uno de sus más jóvenes integrantes, el voluntario de 19 años de edad, Juan Avendaño Jara. El 17 de marzo de ese año, a las 15:45 horas, el Cuerpo de Bomberos de San Clemente dio alarma de incendio. En demanda del sitio a Magabo, concurría montado en su motochilera el voluntario de la 4ª compañía, Juan Avendaño Jara. Pero al llegar al cruce Baroli, un accidente tronchó su vida y con ella su fervoroso anhelo de servir. Juan de Dios, niño héroe, niño bueno, como lo llamara el cantor popular Lalo Vilches, marcó con su partida la fundación de otras 4 compañías de bomberos de Talca. Por más de 140 años, el Cuerpo de Bomberos de Talca ha cumplido con su cruzada de servicio al prójimo, en la que nada ha exigido y en la que todo ha entregado. Tras este largo camino preñado de rosas y abrojos, brotan de los labios del bombero palabras de gratitud para quien le extendiera su mano generosa y una plegaria. Tú que me conoces, Señor, y que conoces la sinceridad de este ideal que en mi alma palpita, no permitas que mi voluntad desmaye ante una vida que rescatar o un peligro que vencer. Tú, que has visto mi alma implorante a tus pies, cuando parecía vacilar por una humana flaqueza,
Permite tú, Señor, que tu amor que da poder a mi brazo y fortaleza a mi espíritu nunca me falte. Dispón que tu divina luz guíe mis pasos cuando el peligro me aceche y mis fuerzas se agoten. Haz tú que el recuerdo y el ejemplo de aquellos que cayeron en el cumplimiento del deber nunca se extinga. Pero sobre todo, Señor, te pido que este ideal que me anima sea simiente generosa, que encuentre campo propicio en el corazón de las futuras generaciones, para gloria tuya, de nuestra patria y honra de nuestra institución.